¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos a un minuto de dar comienzo al seminario del día de hoy, al webinario, mejor dicho. Entonces, esperemos a que se conecten un par de personas más, tal vez, y empezamos en un minuto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Por alguna razón no está funcionando mi cámara, entonces lamentablemente no podré, bueno, no es muy importante que me vean, pero siempre es bueno estar ahí presente a través de la imagen del video. Sin embargo, como no se puede, no sé por qué, justo ahorita se desactivó y ya intenté con varios clics modificarlo, pues vamos a comenzar. Y el día de hoy vamos a tocar un tema importante. Seguimos con la serie de trading de la A a la Z y hoy vamos a atacar el dólar australiano, dólar americano contra el dólar neozelandés, dólar estadounidense, que se le conoce como el dúo de las commodities o en español las materias primas. Entonces, cuando alguien empieza a ver estos pares, empezamos a encontrar ciertas similitudes que vamos a revisar en este seminario. Pero antes de comenzar, para los que no me conozcan, la persona que estás escuchando, porque no hay video, es Eduardo Ramos. O sea, soy Eduardo Ramos, analista de mercados financieros y trader desde hace ya varios años. Les dejo mis redes sociales, ahí subo información de mercados, en mi Instagram principalmente y mi correo de aquí de BT Markets. Entonces, vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Y bien, cuando hablamos o empezamos a relacionar o hablar, a analizar pares como el dólar australiano o el dólar neozelandés, muchas veces pensamos que estamos viendo la misma acción de precio o el mismo par dos veces. Y de cierto modo esa intuición tiene sentido. Ambos pertenecen a un grupo de monedas que se les conoce como prorriesgo y ambas monedas o ambos pares están conectados al ciclo global y también suelen beneficiarse cuando el mercado se siente cómodo comprando crecimiento, materias primas y activos con más beta. Para los que no sepan qué es beta, hablamos de una medida en la que si un activo tiene un beta positivo, quiere decir que tiene una reacción cercana o una reacción un poquito más agresiva, por decirlo así, ante eventos económicos, lo cual permite poder obtener ciertas ventajas y evidentemente sacar rendimientos. Pero aquí viene lo más importante. Ambos pares se parecen, sí, se comportan igual, la realidad es que no. Cada uno responde a diferentes motores, a bancos centrales distintos y a estructuras económicas también diferentes y muy sensibles a diferentes tipos de inversores alrededor del mundo. Y esa es la idea central de este webinario, entender por qué el dólar australiano y el dólar neozelandés viajan juntos muchas veces, pero se separan justo cuando más importa. Y es que esa diferencia no es un detalle técnico, es una ventaja real para cualquier trader, porque cuando el mercado entra en alguna fase de duda, cuando el mercado entra en alguna fase de duda, en alguna desaceleración inclusive, inflación o reinflación también, pues no siempre se castiga o se premia igual a Australia y a Nueva Zelanda. Y a veces ambos suben, a veces ambos caen, pero muchas veces uno lidera y el otro confirma tarde. Y ahí es donde aparece una lectura más profesional. Es decir, no mirar solamente el par contra el dólar, sino entender qué historia económica está ganando dentro de este dúo de las commodities. ¿Va? Ahora, ¿por qué se le llama el dúo de las commodities? Bueno, se les llama así porque Australia y Nueva Zelanda son economías muy abiertas al comercio exterior y sus monedas tienden a reaccionar a cambios en el precio de distintos productos que exportan.
También tiene que ver el apetito global por riesgo y a la salud económica de Asia, especialmente, pues, de China. Y en el caso australiano, el vínculo es mucho más sensible o más visible con el tema del hierro, del carbón, del gas y de recursos naturales. E inclusive el propio Banco de la Reserva de Australia, que se le conoce como el RBA, Reserve Bank of Australia, explica en diferentes artículos, en diferentes publicaciones, que los precios de las materias primas tienen una gran influencia sobre el dólar australiano porque representan una parte muy relevante de las exportaciones del país y por lo tanto de sus términos de intercambio. Y en el caso del dólar neozelandés, el vínculo es más claro porque se relaciona directamente con el sector agrícola, en particular con el tema de la producción de lácteos. Y el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, o RBNZ, que significa Reserve Bank of New Zealand, ha explicado también en distintos artículos que los precios de los lácteos tienen un efecto muy, pero muy importante sobre el tipo de cambio. Y gracias a esa vía, pues evidentemente sobre el dólar neozelandés. Y recordando un poquito en un discurso de precisamente de la gente del Banco Central, se recuerda que los lácteos representaban cerca de la mitad de un índice que se llama el índice ANZ, este que les estoy poniendo aquí. Es un índice de commodities de Nueva Zelanda y precisamente los movimientos en estos precios del ANZ están estrechamente relacionados con cómo vaya evolucionando el oro neozelandés. Entonces, aquí nos surge una pregunta. ¿Qué comparten ambos pares? Bueno, comparten tres cosas muy importantes. Primero, suelen reaccionar bien cuando el mercado cree en el sentimiento global. Por ejemplo, estamos viendo al dólar australiano recuperar bastante terreno. Este es un gráfico diario y al dólar neozelandés también. Evidentemente esto es porque como que ya empezó a disminuir un poquito el tema de riesgo con el tema de la guerra entre Irán y Estados Unidos, ¿no? Y tercero, están muy conectados a Asia y al comercio mundial, pero lo que exportan, o lo que exportan, el tamaño de sus economías y el tipo de shocks que más les afectan y la sensibilidad de sus bancos centrales no es igual. Y ahí es donde empieza la diferencia seria entre ambos. Entonces vamos a ver ahora literalmente la diferencia estructural. Aquí está un poquito sobre lo que les platicaba. Son dos economías abiertas al comercio exterior, reaccionan a precios de exportación. Australia se basa más en hierro, carbón, energía y Nueva Zelanda en lácteos, ¿va? Ambos sensibles al crecimiento global y están conectados con Asia y con China. Y ahora sí, vamos a tocar la diferencia estructural, porque Australia no es Nueva Zelanda. Inclusive aquí les he puesto las banderitas porque se parecen. Pero Australia, la realidad es que es una economía más grande, es más financiera, es más líquida y está más vinculada a metales industriales y energía. Y eso hace que el dólar australiano con el dólar americano esté muy conectado a China, a los ciclos industriales globales y a la percepción de crecimiento mundial. Y cuando el mundo habla de construcción, de acero, de inversión en infraestructuras, de demanda china o exportaciones mineras, el dólar australiano es el que tiende a entrar a la conversación, pero muy, muy rápido. Y es que el Banco de la Reserva de Australia lo ha dicho de una manera directa. Literalmente ha dicho, el hierro y otros recursos pesan mucho en términos de intercambio de la moneda, es decir, en el tipo de cambio, y eso hace que su moneda se conecte con el ciclo de commodities y con China de una manera muy clara. A veces si tú te pones a ver el gráfico, por ejemplo, del oro o del hierro y lo comparas con el gráfico del dólar australiano, pues vas a ver que hay ciertos momentos en donde parecen moverse al mismo tiempo en la misma dirección. Sin embargo, Nueva Zelanda es una economía más pequeña, tiene un perfil más agrícola, es menos líquida y es más sensible al comportamiento de sus exportaciones primarias, sobre todo el tema de lácteos. Y eso hace que el dólar neozelandés con el dólar americano sea en general una moneda un poquito más estrecha y más dependiente de shocks muy, pero muy concretos sobre alimentos, demanda regional y confianza sobre la economía, la demanda interna o la economía doméstica. Y el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda
también ha destacado que los términos del tipo de cambio y del intercambio de la moneda, es decir, del dólar neozelandés, han estado muy influenciados por los precios agrícolas, especialmente por los lácteos. Más adelante vamos a ver un ejemplo de a qué me refiero en un gráfico. En resumen, o dicho de manera fácil, el AUD USD se suele comportar como una moneda de crecimiento industrial muy relacionada a China y el dólar neozelandés con el dólar americano se suele comportar como una moneda más agro, más enfocada en términos de intercambio y de crecimiento más pequeño, pero más sensible a cualquier evento que afecte ese crecimiento. Y las dos son, como se les dice, commodity currencies o monedas de materias primas. Sin embargo, uno tiene como ¿cómo decirlo? El ADN de una economía minera y el otro de una economía exportadora más agroalimentaria. Y ese matiz, esa diferencia es la que cambia mucho la lectura en estos dos pares. Ahora bien, el papel del dólar. Vamos a meter al tercer actor, que nunca podemos dejar de lado. El dólar americano es crucial porque tanto el dólar australiano como el dólar neozelandés, dentro de su forma como par de divisas, AUD USD o o NZD USD, eh, tienen influencia, sí, de lo que sucede en Australia o Nueva Zelanda, pero otra parte puede venir simplemente por la fortaleza o la debilidad del dólar. Y eso significa que muchas veces ambos pares suben a la vez y no porque Australia y Nueva Zelanda estén especialmente fuertes, sino porque el dólar está débil. Y muchas veces, y aquí lo podemos ver en este gráfico, aquí literalmente tuvimos estamos viendo fortalecimiento del dólar neozelandés en los últimos días y el dólar vemos que viene cayendo, ¿va? Ese es un claro ejemplo. Y también hay veces que ambos pares caen juntos y no porque sus economías se hayan deteriorado de golpe, sino porque el mercado muchas veces compra dólares por seguridad, por tema de tasas de interés o simplemente por liquidez. Y por eso mismo el leer bien estos pares exige que nos hagamos dos preguntas y las sepamos separar. La primera es, ¿qué está haciendo el dólar? Y la segunda es, ¿cuál de las dos economías está más fuerte o más débiles, o más débil, mejor dicho, en términos relativos? Entonces, es importante esto. Siempre estar atentos al movimiento del dólar. Para eso existe el DXY, el DXY, el índice del dólar. De ahí ver si ambos están subiendo o bajando por tema de su propia economía o por el dólar. Y entender cuándo no está moviéndose a través de su propia fuerza, para que así puedas separar cuando es un tema más macro, que ahí es donde interviene el dólar, contra un tema o una situación que es más enfocada en economía local, ¿va? Y ese tema de las economías que esté más fuerte o más débil es una pregunta que muchos traders no se hacen, que ni siquiera la consideran, y es justo ahí donde aparece la diferencia, por decirlo así, entre ver dos monedas diferentes. ¿Por qué? Porque al verlas vamos a estar teniendo que entender dos historias macroeconómicas distintas, ¿va? Ahora, lo que ha venido sucediendo últimamente, pues prácticamente hasta la fecha, son algunos puntos importantes. Esto es, sí, un poquito tema fundamental. Para algunos parece o puede sonar aburrido, pero es literalmente lo que mueve al sentimiento del mercado. Entonces, primero hay que tomar en cuenta que la diferencia monetaria y macroeconómica entre ambas economías se ha acentuado y sigue dando una pista bastante clara sobre cómo podemos interpretar este dúo de commodities. El Banco de la Reserva de Australia se ha mantenido con una postura relativamente firme después de que hizo un ajuste de tasas de interés a inicios de año y el mercado, los inversores, los traders, siguen percibiendo que la inflación en Australia pues se mantiene o sigue siendo suficientemente persistente como para justificar que haya un cambio en esa forma de la política monetaria, ¿no? O más bien, al menos, no están esperando que el Banco de la Reserva de Australia haga recortes. Y esto ha mantenido al dólar australiano respaldado
desde el ángulo de tasas de interés y expectativas de política monetaria. En cambio, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda ha mantenido sus tasas en 2,25 y esto es durante un contexto donde la economía pues, está mostrando señales claras de desaceleración, mientras que la inflación sigue influenciada por muchos factores externos, como el tema de la energía, todo el tema del petróleo, lo que hemos visto en las últimas 6 semanas. Y eso coloca al Banco de la Reserva de Nueva Zelanda pues en una situación más compleja, donde tampoco pueden endurecer agresivamente sus tasas de interés, porque si lo hacen estarían afectando el crecimiento. Y esto ha llevado a que los inversores, a que el mercado perciba que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda debe de ser más prudente, o como se dice aquí, acomodaticia, en comparación con Australia. Y esto refuerza una lectura sencilla, pero muy poderosa como clase para el día de hoy. Y es que, por ejemplo, si tú buscas el dólar australiano contra el dólar neozelandés, te puedes dar cuenta que sí, son pares que se parecen similares si los ves con el dólar americano, pero ya la diferencia entre ambos en un gráfico donde comparas australiano contra dólar neozelandés, el australiano va ganando terreno y es precisamente por el tema de las tasas de interés. Vean la fortaleza que ha tenido desde abril del año pasado prácticamente, que nos rompió toda una zona que estaba haciendo por aquí, ¿no? Entonces, este es un punto fuerte. Em, Aunado a esto, ¿en qué me quedé? Ah, bueno, sí, les estaba hablando precisamente de esto. El dólar australiano sigue teniendo un banco central más firme que el dólar neozelandés. Y eso debe de importarnos porque ambas monedas siguen siendo muy sensibles al ciclo global y al sentimiento de riesgo, y el diferencial de tasas de interés y la percepción de solidez macroeconómica, mejor dicho, siguen inclinando pues la balanza hacia Australia. Por eso vemos esta subidota que ha hecho en prácticamente un año el dólar australiano contra el dólar neozelandés, que prácticamente representa como que se me borraron los números, déjenme aquí ponerlo en un color que todos podamos ver, porque yo tampoco lo alcanzo a ver. Texto, color blanco. No sé qué le moví, pero algo debería de aparecer en blanco y no está apareciendo. Etiqueta, ahí está. Ahí está. Un crecimiento del 13,54%, una comparativa, una diferencia del 13,54% prácticamente de un año a la fecha. Y eso es principalmente por esta inclinación que el mercado tiene hacia lo que es el dólar australiano. Y si además consideramos que el entorno global ha estado pues marcado por episodios de volatilidad geopolítica y cambios rápidos en el sentimiento, mientras que Australia mantiene una base más vinculada a materias primas industriales y a China. Nueva Zelanda sigue dependiendo más de su dinámica interna y del sector agrícola. Entonces, pues sí se vuelve mucho más claro por qué este dúo no siempre se mueve con la misma intensidad. Si se dan cuenta y si nos vamos al pasado, podemos ver que prácticamente desde aquí 2000, vamos a marcar desde aquí hasta acá, desde 2013, o sea, prácticamente 12 años, se estuvieron moviendo prácticamente en un mismo rango, ¿ok? Ahora, vamos a ver cómo podemos estar leyendo el dólar australiano sin complicarnos tanto. Entonces, para leer bien el AUD USD, vamos a ponerlo aquí en pantalla. Pues hay que pensar o hay que estar analizando, no analizando precisamente, pero hay que ser conscientes de que existen tres motores. El primero son los commodities industriales o las materias primas industriales. Me refiero a cobre, plata y oro, por ejemplo, el hierro también, y también la energía. Y es que si el mercado cree en que ahí va a haber crecimiento global, si China aguanta mejor de lo esperado o si los precios de las materias primas clave suben, el dólar australiano suele encontrar apoyo. Por otro lado, dentro también de los comentarios del mismo Banco de la Reserva de Australia, se ha marcado que el hierro tiene una influencia bastante grande sobre términos de intercambio australianos y pues
gracias a esa vía, sobre el dólar australiano, todo el tema de tasas. Después, el segundo motor es China, la fuerte relación que tiene con China. Y es que el dólar australiano funciona muchas veces como un activo, eh, como una solución líquida de riesgo para China. Y esto lo hemos visto o lo vimos cuando hubo un shock en 2015. Literalmente, el dólar australiano se vio afectado cuando, cuando tuvo que devaluar su yuan, ¿no? Y es que eso es importante porque también nos enseña que no necesariamente cualquier cosa que pase con China sí puede afectar a Australia, pero no significa que cada noticia china vaya a mover al dólar australiano por igual. Pero sí significa que cuando el mercado entra en un modo como de que el crecimiento de China puede verse afectado, el dólar australiano sí lo va a resentir más que otras monedas. Y por otro lado, pues lo que les decía, la influencia del Banco de la Reserva de Australiana y las tasas, porque si Australia ofrece rendimientos más atractivos o inclusive los inversores perciben que el Banco Central es más firme frente a la inflación, pues el dólar australiano gana apoyo adicional. Y un ejemplo fue que hace unos cuantos meses, en febrero, donde está, aquí está febrero de 2026, estamos aquí en gráfico semanal. Pero aquí estamos en lunes 29 de diciembre, 26, aquí está, 19 de enero. A partir de aquí, todavía hubo un poquito de más crecimiento, gracias precisamente a esto, ¿no? Al tema de las tasas. Ahora, hay algunos ejemplos que son importantes destacar. El primero, que es el que les comentaba, en agosto del 2015 hubo una devaluación del yuan y este episodio es una manera muy buena de poder explicar bien por qué el dólar australiano es una moneda de materias primas. Y es que, bueno, sí, pero sobre todo es una moneda que es extremadamente sensible a China. Y es que justamente en agosto del 2015, el Banco Popular de China dio una sorpresa al mercado cuando devaluó el yuan y literalmente lo que vimos fue una caída del dólar australiano de alrededor un 1%, un 1% para que de estar aquí, vamos a ponerlo en el gráfico, creo que sí lo detallé aquí. Déjenme ver si está por acá, 2016, 2015. Ok, no lo tengo aquí, pero lo podemos trazar de una manera muy rápida. Podemos ir gráfico diario, déjenme ajustárselos, y otra vez nos vamos a 2015, que es aquí, justamente en todo este rango. Entonces tenemos, aquí está agosto de 2015, esto que vino para acá. Ya ha venido una tendencia bajista, sí, pero literalmente eh, pues el dólar australiano se cayó cerca de un 1%, fue este impactito de aquí, y después de ahí siguió cayendo. Y es que el Aussie, que también se le conoce al dólar australiano como el Aussie, como les digo, se usa como un proxy líquido de operaciones ligadas a China. Y después cayó más fuerte y continuó porque esa devaluación fue interpretada como una señal de que había debilidad económica en China. Y si China se debilita, pues el mercado inmediatamente recalcula la demanda futura de materias primas industriales, especialmente de las que exporta Australia. Y es que eso no era simplemente una noticia como sobre Forex o sobre monedas, era una señal sobre crecimiento, comercio y materias primas. Entonces, cuando el mercado entendió bien eso, castigó durísimo al dólar australiano, se cayó hasta acá, se cayó prácticamente casi un 7%, lo castigó bastante y pues básicamente es el tipo de ejemplos que sirve para enseñar algo que sucede con el ocio, con el dólar australiano. Y es que este par muchas veces no reacciona primero a Australia y muchas veces va a reaccionar primero a China. Si se detecta que no va a haber crecimiento en China o si escuchan una noticia sobre eso, pues vale la pena voltear a ver al dólar australiano contra el dólar americano porque podríamos ver una caída dura en el Aussie, ¿va?
Después tenemos otro hecho un poquito más actual, y es que precisamente en marzo del 2020, durante la parte más aguda de toda la liquidación que hubo en mercados por el tema del COVID, pues el dólar australiano y el dólar neozelandés llegaron a caer más de un 4% en un solo día. Y esto, bueno, fue antes de recortar parte de las pérdidas. De hecho, ese gráfico o ese impacto se ve aquí. Hizo esta velita que cayó hasta acá y después se recuperó un poquito, ¿no? Ya después de ahí, evidentemente siguió cayendo, ¿no? Pero este episodio nos muestra que cuando el mercado entra en un modo de pánico total, y lo único que importa es conseguir liquidez, y en dólares precisamente porque es la moneda como refugio, o fue la moneda de refugio en ese entonces más que todos estaban buscando, pues inclusive las monedas de alta calidad como el dólar australiano, pues sí sufren a pesar de que sean vistas como monedas que pro riesgo, ¿no? Y en el caso del dólar australiano, pues el castigo fue mucho más lógico por su conexión con el ciclo global, con el tema de las materias primas y con Asia. Entonces, si el mundo se detenía, el crecimiento global se desplomaba y la demanda industrial colapsaba. Entonces, el dólar australiano fue una de las primeras víctimas. Pero el otro lado de la historia, pues también es valioso, porque a finales del 2020 el dólar australiano y el dólar neozelandés lideraron ganancias frente al dólar gracias al optimismo por el tema de vacunas, los estímulos económicos que estaban soltando los gobiernos, y eso también nos enseña una dinámica sobre el dólar australiano. Puede caer muy fuerte en pánico global, pero también se puede recuperar con bastante fuerza cuando el mercado vuelve a creer en crecimiento. Ahora, en el caso del dólar neozelandés, para leerlo bien, hay que revisar tres motores. El primero son los precios de lácteos, ¿no? El primero son los precios de los lácteos y los términos de intercambio de monedas. Y es que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, pues sí ha explicado que el sector lácteo tiene un peso sumamente grande en el índice de las commodities y que los cambios de esos precios sí afectan de manera importante al tipo de cambio, haciendo que el dólar neozelandés sea una moneda muy sensible a todos los shocks de precios agrícolas. El segundo motor es la política del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda y el crecimiento doméstico, porque Nueva Zelanda es una economía mucho más pequeña que la de Australia, así que los datos relativamente modestos pueden mover expectativas con bastante rapidez. Y, por ejemplo, en marzo de este 2026, el Producto Interno Bruto del cuarto trimestre del año pasado, pues creció muy poquito, creció solo un 0,2%, y eso fue por debajo de lo esperado, y eso hizo caer al dólar neozelandés porque el mercado estaba viendo más espacio para que el Banco Central siguiera acomodaticio o, es decir, buscando recortar tasas para estimular la economía. Y ese es un punto clave, el NZD dólar contra dólar americano, vamos a ponerlo aquí rápidamente, el dólar neozelandés contra el dólar americano, a veces reacciona mucho más que el dólar australiano a sorpresas internas, simplemente pues porque el mercado neozelandés es más pequeño y el Banco Central es más sensible al ciclo doméstico. De hecho, aquí en marzo podemos ver cómo se dieron bastantes caídas y muchos rechazos, ¿va? Ahora, el tercer motor son las condiciones globales de riesgo. Y al igual que con el dólar australiano, el kiwi, que es como el apodo que se le tiene al dólar neozelandés, pues también es una moneda pro riesgo. Y cuando el mundo se calma, puede subir con fuerza. Pero cuando el mundo entra en modo defensa, también, o más bien suele sufrir. Sin embargo, su narrativa suele pasar más por agricultura, como les decía, por crecimiento interno y el tema de las tasas de interés que por metales industriales y China. Entonces, si tú escuchas algo sobre China, puedes voltear a ver el dólar australiano y mantenerte tranquilo con el dólar neozelandés, ¿va? Ahora, hay algunos hechos que también han afectado y que sirven como de manera didáctica para ejemplificar. El primero que vamos a ver aquí en el dólar neozelandés, es igual un ejemplo que sucedió en agosto del 2015, cuando hubo un colapso de precios lácteos, y eso le pegaron duro al kiwi, ¿no? Al dólar neozelandés. Y es que
Fonterra, una compañía de allá de Nueva Zelanda, recortó su previsión de pago a productores y recordó un dato que es muy fuerte, muy potente, y el cual es los productos lácteos representan aproximadamente un cuarto de los ingresos por exportación de Nueva Zelanda. Y la caída de precios había abierto un agujero como de unos 7.000 millones de dólares neozelandés en la economía agrícola. Y aquí nos podríamos preguntar, pues, ¿por qué importa tanto? Importa porque cuando caen los precios de los lácteos, empeoran los términos de intercambio, se deterioran, perdón, las expectativas de ingresos del país y se debilita el sentimiento sobre el crecimiento y el mercado empieza a pensar en una política monetaria más blanda. Y ese episodio, esto que vimos aquí, el colapso de los precios lácteos, y este es el golpe al kiwi, se cayó durísimo, eh, nos sirve para explicar, pues, qué hay en la sangre del kiwi, ¿no? Y es que no necesita una crisis global para moverse fuerte. A veces solamente necesitamos como un shock en su principal motor exportador, y esa es una diferencia crucial frente al dólar australiano, que suele reaccionar más al tema de China y al complejo industrial, ¿va? Tenemos otro ejemplo aquí, que es igual, es contemporáneo. En marzo del 2020, cuando entró todo el shock global y después hubo la recuperación. Y es que, al igual que el dólar australiano, el dólar neozelandés también sufrió con bastante fuerza el pánico de marzo del 2020. Y es que tanto el Aussie como el Kiwi se llegaron a caer más de un 4% en cuestión de unos cuantos días, en pleno episodio se le conoce un episodio de Cash is the King, es decir, todos estaban buscando liquidez. Y este ejemplo, y después de ver el efecto continuado de esta caída, pues nos permite ver una realidad. Y la realidad es que cuando el mercado entra en modo de supervivencia y busca dólares, el dólar neozelandés se puede comportar como una de las monedas más castigadas, precisamente pues por ser percibida como una divisa ligada a crecimiento y riesgo. Pero también hay que ver el otro lado de la historia. En diciembre de 2020, en diciembre de 2020, vamos a pasarnos por acá, déjenme buscarlo rápidamente. Ahí vamos en 22, 21 y diciembre del 2020 está noviembre. Aquí está, aquí empieza diciembre, ¿va? Entonces, en diciembre de 2020, el dólar australiano y el dólar neozelandés lideraron las subidas frente al dólar en un entorno, pues como les decía, de optimismo por las vacunas y estímulo fiscal. Es decir, que el kiwi, pues también puede ser uno de los grandes ganadores cuando el mercado vuelve a comprar recuperación global. Y la diferencia está en que una vez que pase la parte más aguda del miedo, el dólar neozelandés, pues va a necesitar además que su historia doméstica no se deteriore demasiado. Y de hecho, pues la economía neozelandesa mostró una recuperación mucho más rápida de lo previsto a finales de 2020, lo cual ayudó a que esta narrativa cambiara literalmente de la caída de marzo al al cierre del año. Estamos más o menos como por aquí, más o menos ahí. Representa un 31% de recuperación desde el punto más bajo, ¿va? Ahora, el dólar australiano con dólar americano contra el dólar neozelandés, dólar americano, pues hay momentos en donde se mueven juntos y se mueven juntos cuando el motor dominante es el dólar o el apetito global por el riesgo. Y es que si el dólar se debilita de forma generalizada por alguna expectativa de estímulo, por alguna caída de rendimientos o por mejora del sentimiento global, ambos suelen subir. Y si el dólar se fortalece por miedo o por alguna subida de rendimientos, ambos suelen caer. Entonces, esta dinámica la vimos en 2020, cuando el dólar australiano y el dólar neozelandés, el Aussie o el Kiwi, estaban entre las monedas que mejor aprovechaban la debilidad del dólar. Y también es importante mencionar que hay momentos en donde se dejan de mover igual. Y cuando pasa eso es cuando entra en juego la historia particular de cada moneda. Por ejemplo,
Si el tema dominante es China, infraestructura, hierro o ciclo industrial, el dólar australiano, el Aussie, suele reaccionar más. Pero si el tema va más enfocado a tema de lácteos, crecimiento doméstico neozelandés o expectativas del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, pues el kiwi puede beneficiarse. Y si la diferencia entre tasas entre ambos bancos centrales se abre, pues también se puede generar una separación clara, que es lo que hemos visto en el gráfico que tienen en pantalla. Y eso es justamente lo que vemos viendo también muy reforzado desde febrero de este año. Australia tiene un banco central más restrictivo y Nueva Zelanda uno más acomodaticio. Y ese tipo de divergencia no elimina la correlación que tienen ambos, pero sí cambia cuál de los dos tiene más posibilidad de liderar. Ahora, para saber cuál de los dos tiene más fuerza, tenemos que empezar a hacer ya una lectura más profesional. Ya atacamos las partes básicas, ya sabemos cuáles son los factores que afectan a cada uno de estos pares. Entonces ahora necesitamos encontrar la manera profesional de leer pues este dúo y porque no solamente es preguntarnos si el dólar sube o baja, hay que preguntarnos esto que tienen en pantalla. Primero, ¿qué está moviendo al mundo hoy? Ya sea crecimiento, ya sea miedo, ya sean tasas o tal vez un tema con China. Después preguntarnos si ese motor favorece más a Australia o a Nueva Zelanda. Después, ¿qué banco central está mejor posicionado para sostener su moneda? Y por último, ¿cuál de los dos tiene una historia local más convincente? Para darles un ejemplo, si el mundo habla de recuperación industrial, de commodities duros o materias primas duras, y China, evidentemente el dólar australiano va a tener una mejor historia. Pero si el mercado se enfoca en temas de agricultura, lácteos o una mejora específica en Nueva Zelanda, el kiwi nos puede sorprender. Y si ambos tienen una historia local parecida, entonces el dólar es el que va a terminar siendo como otra vez el actor principal y se moverán más juntos. Su correlación se va a acercar otra vez, ¿va? Eh, entonces, dentro de la parte de cómo leerlos como un pro, tenemos también que evitar algunos errores. Un error común principal que es pensar que el dólar australiano con dólar americano es más serio y el dólar neozelandés con el dólar americano es más pequeño. Ese es un error frecuente ya una vez que conoces qué es lo que mueve a cada uno. Y sí, el dólar australiano es más líquido y más seguido, sí. Y sí, el kiwi es un mercado más pequeño, es un mercado más pequeño, ¿va? Pero eso no significa que el kiwi sea menos importante, significa que sus movimientos suelen depender de un conjunto más concentrado de factores y en muchos momentos esa concentración lo hace incluso más interesante porque cuando la narrativa agrícola o el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda cambia, el mercado puede ajustarse con mucha velocidad. Entonces, la gran lección es esta. El dólar australiano con el dólar americano y el dólar neozelandés con el dólar americano, sí son el dúo de las commodities, pero no son el mismo personaje. El dólar australiano, este que tienes en pantalla, es la moneda de ciclo industrial de China, del hierro y de las materias primas duras y de una economía más grande y líquida. Y el dólar neozelandés es la moneda de los lácteos, de los términos de intercambio agrícolas, de una economía más pequeña y de una sensibilidad más directa al ciclo doméstico y al Banco de la Reserva de Nueva Zelanda. Ambos respiran con el mundo, pero cada uno, pues, con sus propios pulmones, por decirlo así. Entonces, si quieres terminar de entenderlos con profundidad, hay que dejar de verlos como dos pares parecidos y empezar a verlos como dos formas distintas de expresar una misma pregunta. Y la pregunta es, ¿qué parte del ciclo global está liderando hoy? ¿La industria o la agricultura? China o la demanda doméstica o el diferencial de tasas o el dólar. Y cuando entiendas eso, cuando te puedas responder eso gracias a esta data que te acabo de compartir, ya no vas a ver simplemente AUD USD y NZD USD. Vas a empezar a ver dos historias macro compitiendo por el liderazgo de aquella parte del mundo, de aquella parte del Pacífico. Entonces,
con esto cerramos la sesión del día de hoy. Les agradezco mucho a todos los que se conectaron. Hay una casilla de preguntas y respuestas. Me voy a quedar un minutito más aquí para ver si alguno tiene alguna duda. La pueden escribir ahí y si no, en unos segundos terminamos la transmisión. Nuevamente agradeciéndoles y bueno, como este webinario es por parte de VT Markets, aquí te comparto un QR con el cual puedes crear una cuenta de trading, en donde en tu primer depósito a partir de $100 y hasta $1000 puedes obtener un 100% de bono. Y bien, como no veo preguntas, y tal vez si tú llegaste hasta esta parte del video, pues como va a estar subido en YouTube, te agradezco haberte quedado hasta el final y recuerda dejar tu like, suscribirte y si te gustó, déjanos ahí un comentario. Por acá me pregunta Rodrigo que estos pares se le hicieron más complicados que otros. ¿Cuál par es más complejo? Todos los pares tienen su complejidad. La parte importante o la parte con la cual podemos quitar esa parte difícil es entendiendo qué es lo que mueve a cada par. Porque una vez que tienes la información de lo que está moviendo a la moneda australiana y, por ejemplo, al dólar o al kiwi y al dólar, entonces, al entender todo el tema fundamental, vas a poder desarrollar toda la parte técnica. Por ejemplo, ahorita tenemos un dólar neozelandés fortalecido gracias al tema de que hay cierta ligereza en el entorno geopolítico ya, ¿no? Este, también hay pares bueno, básicamente, y esto es como para, de cierto modo, resumir un poquito, todos los pares, todas las monedas se van a mover por lo que los bancos centrales digan. Y lo importante es entonces estar viendo cómo se van dando sus datos. Es decir, Producto Interno Bruto, inflación, datos de empleo. Y en el caso dado, por ejemplo, del euro, creo que el euro entra en una parte de complejidad porque son muchas economías en una sola moneda. Sin embargo, el euro tiene una ventaja que, que sopesa un poquito esta complejidad, y es que es el par más líquido y es el par que es la segunda economía, bueno, el segundo par más transaccionado, me refiero al euro, el primero es el dólar a nivel global. Y Axel acá nos pregunta, ¿en qué escenario resulta más factible voltear a ver estos pares? Bueno, para poder voltear a ver estos pares, tenemos que estar pendientes un poquito de lo que va sucediendo. Por ejemplo, si empezamos a escuchar tema de guerra, evidentemente vamos a saber o tenemos que saber que el dólar australiano tiene una relación muy directa a materias primas, como les decía, y dentro de esas materias primas está por ahí el oro. Entonces, el dólar australiano muchas veces, cuando el oro está subiendo, pues se mueve a favor también, empieza a fortalecerse, y cuando ya hay un sentimiento de no tanta búsqueda de refugio, como por ejemplo crecimiento global. Cuando hay crecimiento global, los inversionistas dicen, ¿sabes qué? No necesito ahorita oro, necesito refugio, y entonces, pues el dólar australiano se puede debilitar. Y asimismo, el dólar neozelandés, ¿vale? Y listo. Pues les agradezco, ahora sí que se hayan conectado, les mando un muy fuerte abrazo y les deseo un excelente fin de semana. Cuando vean este videito subido, denle su like, compártanlo si gustan y nos vemos la próxima sesión de Trading de la A a la Z para revisar otros pares. Fuerte abrazo y hasta la próxima transmisión. Bye bye.